Ahora sí. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos a este encuentro. Un encuentro muy esperado de mi parte. Para mí es un honor realmente tener a Óscar Olivares, este gran artista y ser humano venezolano, que hoy nos va a contar, bueno, no solo su vida, sino toda una cantidad de, pues, conocimiento que él tiene acerca de el cómo estudiar fuera de la Matrix, cómo comprender primero que existe una Matrix y que él logró realmente crear toda una forma de estudiar para niños y jóvenes que están buscando justamente ser ellos mismos y no hacerlo dentro de unos límites muy limitativos, por valga la redundancia, que nos ofrece el sistema educativo actual. Así que vamos ya a aceptar su solicitud. Y a su mamá Maribel, que estoy segura que está allí con él. Hola, hola, Qué ¿qué bueno. tal? Ay, Oscar, qué Ahora lo emoción. mismo digo. Qué emoción de verdad tenerte aquí y tenerte para hablar de este tema, que sé que no es un tema que tú tocas comúnmente en tus entrevistas, en tus conferencias, porque probablemente se sale un poco de lo que esos ambientes y esos entrevistadores quieren que tú Claro. les hables. Así que te agradezco muchísimo la oportunidad y tu apertura para hablar de esto, de este tema tan, digamos, controversial en alguna forma. Y quería, bueno, comenzar presentándote. Para muchos eres ya muy conocido, pero igualmente sé que muchas de las personas que son seguidores, al menos de mi cuenta, viven en otros países y quizás no conocen mucho de ti. Óscar Olivares es un joven artista visual, ilustrador y conferencista venezolano que desde realmente muy joven se hizo un camino muy exitoso, pero a punta de un fuerte trabajo de parte de él, de romper esquemas, de romper límites y de sencillamente brillar con una luz propia fuera del sistema, realmente. Hoy en día ha tenido presentaciones en muchas partes del mundo, conferencias, su obra está expuesta en realmente varios lugares y toda esa descripción la voy a colocar allí en la descripción de este video. Quisiera, por favor, Oscar, que comiences dando un, una breve pues, presentación de parte tuya de quién es Óscar Olivares, por qué estás aquí hoy. Y de allí ya vamos a comenzar entonces con esas preguntas que van a, espero, inspirar a muchos niños, jóvenes y Bueno, adultos. primero, muchas gracias de verdad por el espacio, lo valoro muchísimo. Siento que bueno, son temas muy interesantes para tocar para muchos, ya que, bueno, sí hay, especialmente los artistas, ¿no? Cuando empezamos a estudiar y bueno, está todos estos temas de, bueno, pero es que eso no da dinero y entre otras cosas, pues tenemos como muchos paradigmas ahí que nos bloquean y siento que eso ha llevado a que quizás muchos artistas que pudieran ser grandes artistas ni siquiera lleguen a hacerlo. Bueno, yo empecé a dibujar desde que tengo uso de razón, desde los 6 años y de ahí en adelante, bueno, gracias al apoyo de mi familia, ya a los 14 años empieza formalmente mi carrera, dibujando especialmente sobre fútbol en ese momento, pero ya después, eh, a medida que uno como va teniendo más experiencias, especialmente en mi vida cotidiana, empecé a tratar de mostrar a través de mis obras, primero, esperanza para nuestro país, para el mundo, pero luego busqué, digamos, mostrar que esa esperanza no estaba en el exterior o algún líder de alguna manera externo, sino en el desarrollo interno de todas nuestras habilidades, es decir, en el interior de cada uno de nosotros. Y he buscado mostrar
justamente esa parte interior del ser humano. Ahora, actualmente también trabajando murales con tapas de botella enormes que están pues a nivel nacional e internacional. Y bueno, desde muy temprano empecé a encontrar cosas que me disgustaban de la educación artística tradicional y la educación tradicional, que bueno, creo que es parte de lo que vamos a conversar hoy en día, porque uno puede encontrar esas cosas que le molestan y quizás frustrarse y decir, bueno, no, no voy a estudiar arte, no voy a estudiar esto porque me molesta todo esto, pero realmente esas cosas que nos molestan también son una inspiración para generar cambios. Y yo creo que es muy importante tomarlas en cuenta. Totalmente. Bueno, te voy a mostrar aquí mi libro dedicado, espectacular. No solo me lo he leído yo, sino que me he tomado la tarea de entregárselo a otros Ya, jóvenes bueno. para que se lo lean y me lo devuelvan. Yo sé que no es fácil, pero justamente jóvenes artistas que quiero se vean inspirados por tu camino, por tu historia. Y fíjate, acabas de mencionar que poco a poco te fuiste dando cuenta de cómo el sistema realmente no estaba hecho, ese sistema, ese sistema educativo para el artista como para permitirle brillar con una luz propia y además sin tanta restricción a nivel, digamos, técnico. Yo quisiera brevemente, porque van a haber personas que escuchen este video y quizás la única vez que han escuchado acerca de la Ujú. Matrix es porque vieron la película. Y de ahí para adelante quizás esto no sea un término común. Entonces voy a hacer una muy breve eh, explicación de lo que para mí es la Matrix y luego te voy a invitar a ti a que tú también des un complemento o cómo tú percibes realmente lo que significa vivir dentro de una Matrix, dentro de una Matrix de control. Nosotros en el planeta Tierra vivimos en bajo un sistema, bajo una estructura que tiene unos valores que no son realmente valores que nacen del ser humano. Hay muchas razas en el universo y hay razas cuyos valores objetivos no son sino de dominación, de conquista y de parasitación o de vampirización psíquica a otras razas. En el planeta Tierra, por muchas circunstancias que no vamos a hablar hoy, se encuentra actualmente de alguna forma contenido en un sistema estructurado con estos valores que buscan que cada una de las instituciones que están dentro, que uno ve en el planeta Tierra, como empezando por el sistema económico, el sistema político, el sistema religioso, por supuesto el educativo, eh, estén sostenidos y hagan, es toda una estructura que se retroalimenta, es decir, todas estas instituciones deben estar perfectamente acopladas para que cada una de las personas que estamos en el planeta Tierra actualmente encarnados eh, sea programada para servir a ese sistema. Entonces, cuando una persona quiere salirse de allí, el sistema de alguna forma lo frena y lo hace frustrarse, ya que se le pone muchas trabas en su camino. Entonces, en este caso, vamos a hablar de lo que sería el camino del artista, que se va a ver frente a un sistema educativo que lo que va a buscar es que ese artista o no se desarrolle plenamente o sencillamente si se desarrolla de alguna forma lo haga dentro del sistema bajo unos parámetros restrictivos en donde quizás justamente lo que se le está restringiendo es Exacto. su creatividad. Y voy a cerrar este comentario explicando que lo que hace ese sistema de la Matrix de control es cortar nuestra natural conexión con lo que nosotros llamamos el espíritu luz. El espíritu luz vendría a ser la conexión con lo que cada quien puede llamar como quiera, fuente primera que todo lo es, Dios, lo sagrado. Es decir, vamos a ponerlo en general, lo sagrado. Entonces, lo sagrado se manifiesta en el plano físico a través de una conexión que viene de nuestro espíritu luz.
Y nosotros en el planeta Tierra, nuestra alma, por muchas razones que tampoco vamos a hablar en este encuentro, ha sido desconectada por una frecuencia artificial de lo que sería ese espíritu luz. La creatividad infinita de la fuente primera, que todo lo es, o de lo sagrado, solo puede manifestarse por esa conexión con nuestro espíritu. Entonces, ¿qué es lo que busca el sistema? Evitar que tú justamente conectes con eso y lo manifiestes. Sé que Oscar Olivares desde pequeño tiene esa conexión y no solo la tiene, sino que la ha tenido consciente y la ha ido desarrollando diariamente. Gracias a esa base es que ahora Oscar Olivares ha podido hacer realmente lo que hoy en día ha hecho, que es traer el cielo a la tierra, manifestarlo en su vida y en pues, su academia, etcétera, etcétera. Entonces, quiero a través de esta, digamos, preámbulo, que ahorita Oscar Olivares nos muestre, nos diga cómo percibir la Matrix y cómo justamente a través de su trabajo interno ha logrado recibir la inspiración para hacer lo que hace y para pues abrirle un camino a otros muchos Bueno, artistas muchas y gracias de jóvenes. verdad por toda esa explicación que nos has dado, que yo creo que para, bueno, muchas personas, especialmente quienes quizás nos siguen desde mi cuenta, creo que ha sido increíble. Fíjate, yo creo que para ponernos en contexto, quiero hablar un poco de mi experiencia, pero inevitablemente tengo que hablar un poco también de la historia del arte porque está un poco todo conectado, ¿bien? Fíjate, las primeras limitaciones que yo conseguí o que yo empecé a ver era justamente esa como que te cuartan la creatividad, ¿bien? Como que tú vas a aprender a dibujar y tenemos 10 artistas en el salón y los 10 tienen que dibujar basados en los mismos paradigmas, en la misma técnica y en el mismo tiempo incluso, porque tenemos, o sea, tienes 10 artistas y todos tienen que dibujar lo mismo en 2 horas para ser corregidos por el mismo profesor, cuando cada artista realmente tiene su propio tiempo. Entonces, salir de eso ahí es muy complicado porque, claro, ya de por sí estás quizás estudiando algo que te dicen que te vas a morir de hambre y ya de por sí salirte de ese sistema, o salirte de esa universidad o donde estés estudiando es como, bueno, ¿cómo voy a dejar esto? Pero desde muy chiquito tuve esa capacidad porque no me sentía libre. Y la verdad, para uno crear obras de arte tiene que sentirse libre. Pero el choque más grande que yo tengo con todo este sistema es cuando entro a la Universidad de Arte. Y bueno, esto lo he contado muy pocas veces porque de hecho, este, al principio cuando yo decía, bueno, es que no voy a estudiar en la universidad, para muchas personas era muy raro, ¿no? Era como, bueno, pero tú te vas a quedar sin un título, eso es tan importante. Yo voy a la Universidad de Arte y nos envían una asignación en donde que había que hacer una serie de obras bueno, basados en círculos y otras cosas. Y cuando presento la obra representaba una arepa con, bueno, un tepuy que iba creciendo en una serie de obras y buscaba representar como que ese desarrollo, el crecimiento del ser humano estaba basado en cosas que salen de nuestras manos y en la conexión con la naturaleza. En ese momento, el profesor eh, nos decía que yo estaba buscando a través de esa obra cambiar la forma de pensar de las personas y eso no se podía hacer. Porque, vamos a escuchar con atención esto, porque él decía que el arte no sirve para nada. ¿Ok? Y yo al principio me chocó muchísimo, yo dije, ¿cómo el profesor va a decir esto? Pero luego, al llegar a la casa, lo conversé con mi familia, lo conversé con mi tío Ramón, que bueno, era un tutor muy importante para mí, y él me ayudaba a entender, bueno, ¿desde dónde el profesor está diciendo esto? Y si nosotros analizamos el arte desde un punto de vista netamente material, cuantitativo, el artista no sirve para nada, porque una silla pues te sirve para sentarte, un carro te sirve para trasladarte, una televisión para, bueno, ver las noticias. Pero una obra de arte, si tú tienes un cuadro como el que tienes tú, por ejemplo, detrás, si tú lo quitas de ahí, no pasó nada. Es decir, igual estás sentada, igual estás transmitiendo el live con el teléfono que estás utilizando. Y si vemos el mundo
únicamente desde ese punto de vista material, el arte no sirve para nada. Para entender el real propósito del arte, su real misión, tienes que elevar tu visión a más allá de este mundo material que nos presenta. Porque el propósito del arte es emocional, subjetivo, espiritual, y algo muy importante es que el arte tiene la posibilidad de impactar en el inconsciente colectivo. Es decir, y ahí es donde entro un poco en lo que es la historia del arte y lo que a mí me llevó a poder salir de ahí. Porque sí, lo puedo decir hoy tranquilamente, yo abandoné la universidad de arte porque sentía que no me iba a llevar a ser el artista que yo quería ser. Cuando nos vamos al origen, es decir, los primeros seres humanos en la prehistoria, las dos actividades más importantes, o de las más importantes que ellos tenían, era cazar y pintar. Y de hecho, todos los historiadores de arte nos dicen que el ser humano aprendió a cazar y a pintar gracias a unos espíritus que le enseñaron. Bien, ya de por sí eso nos muestra que el cazar era el alimento del cuerpo humano y el arte era el alimento del espíritu. Del espíritu. A ver, ¿me escuchas? Sí. Podían comunicarse con los dioses, ¿bien? Y generar cambios. Por ejemplo, ellos podían comunicarse con un dios y aumentar las cosechas. Podían comunicarse con un dios y generar cambios energéticos. Es decir, ellos veían en el arte una especie de superpoder. Esto empieza a cambiar a lo largo de los siglos justamente debido a las élites que vendrían representadas por la Matrix que tú bien has mencionado y explicado. ¿Sí me escuchas bien? Es que se ve medio cortado. Perfecto. Ok. Sí, sí, perfecto. Cuando llegamos a la Edad Media, el principal medio que utilizaba, en este caso, la Iglesia Católica para promover sus creencias eran las obras de arte. Recordemos que la gran mayoría de la población en esta época era analfabeta, por lo tanto no sabía leer ni escribir. Los textos bíblicos solamente los podían leer los sacerdotes, solamente las personas que eran parte de la iglesia. Y la forma en la que muchas personas conocían a Dios, conocían la historia de Jesús, era viendo las pinturas que estaban en la iglesia. Es decir, esa era la forma de ellos conectar con Dios. Es decir, ahí vemos ya de por sí la importancia histórica del arte en que las personas conocían al Dios en el que creían gracias a una pintura. Eh, Sin embargo, en ese momento los artistas no eran libres creativamente. Sí, los artistas pintaban lo que la iglesia les decía y de hecho ni siquiera firmaban sus cuadros. Los artistas en ese momento no tenían permitido firmar sus cuadros. Hasta que llega la época del Renacimiento, en donde el primer artista que firma su cuadro es Miguel Ángel, que se molesta porque estaban diciendo que una escultura no era de él, sino que era de otro artista, y él se atreve a firmar su cuadro. Aunque fíjense que luego incluso se arrepiente. Y uno diría, bueno, pero ¿cómo un artista se puede arrepentir de firmar su obra que él mismo la hizo? Y es que justamente estos mecanismos de control que nos dicen o que nos marcan qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, pueden llegar a ser tan fuertes de hacerle creer a un artista que está mal firmar su arte. O por ejemplo, Miguel Ángel pintaba muchos desnudos, a él le hacían creer que estaba mal eso, se los terminaban cubriendo. Los artistas ahí empiezan a ser un poco más libres, pero cuando los artistas empiezan a ser cada vez más libres, aparecen nuevos mecanismos de control. Y es ahí cuando surgen las academias. Las academias de arte no surgen únicamente para enseñar a los artistas las técnicas de dibujo, sino que también las academias de arte, cuando surge, de hecho, la más importante, que era la Academia de Arte, la Academia de Bellas Artes en Francia, siglo XVIII-XIX, entre el siglo XVIII y XIX, las academias de arte te decía cuáles eran los temas que tú tenías que pintar y te enseñaba las técnicas basadas solamente en los artistas del pasado. Es decir, ningún artista iba a crear una forma distinta de pintar. Solamente te iban a enseñar cómo pintaban antes que tú. Estaba prohibida la innovación. Y las academias de arte te decían que los temas más importantes eran los retratos, cierto tipo de paisajes, las naturalezas muertas y las pinturas históricas y bíblicas.
Este tipo de academias decidían qué artistas eran los más destacados y quiénes iban a entrar al mercado del arte. Entonces, claro, los artistas, queriendo generar ingresos, entraban a la academia, estudiaban ahí las técnicas y querían a través de eso llegar a una galería de arte para poder exponer su arte y venderlo. Es decir, en este momento estamos hablando de que había una motivación netamente económica, netamente material, porque al fin y al cabo quienes decidían esto eran quienes estaban en contacto con los coleccionistas. No se incentivaba que los artistas pintaran lo que ellos quisieran. Hasta que hubo unos artistas, que son los artistas prerrafaelistas y los realistas franceses, que deciden quebrar esto. Cuando estos artistas deciden quebrar esto, los realistas, por ejemplo, decían, no, no vamos a pintar lo que las academias quieren, vamos a pintar temas de la vida cotidiana, vamos a pintar una persona que está borracha en la calle, vamos a pintar el perrito que está en la calle, voy a pintar mi vida cotidiana. Los prerrafaelistas empiezan a utilizar una paleta de colores muchísimo más viva, empieza a transmitir un colorido distinto a lo que eran la mayoría de los artistas europeos y empiezan a hacer exposiciones prácticamente clandestinas, en donde esas exposiciones evidentemente no iban las élites. Y entonces ahí surge la idea de que los artistas se mueren de hambre. Bien, esta idea totalmente errónea, porque los artistas que estaban siendo libres no estaban en las galerías más ostentosas de la época. Entonces, los artistas ahí tienen que decir, bueno, quiero seguir en el sistema y vender mis artes, pero no ser libre, o quiero ser libre más allá de que esto pueda significar ir en contra del sistema. Y los artistas empiezan a valorar la libertad por encima de esa posición social o económica. Ven que su libertad no tiene precio. Gracias a eso es que luego surge el impresionismo, surge un artista como Vincent Van Gogh, que Van Gogh, él estuvo a punto de ser sacerdote incluso. Él decide no ser sacerdote y todo el mundo dice, bueno, fue un fracasado porque nunca vendió su arte. No, Van Gogh sabía que el arte era su misión espiritual en la tierra. Y de hecho, él sabía que su arte podía ser, que iba a tener impacto no en el presente, sino siglos en el futuro. Y él decide, aunque no vaya a ser exitoso económicamente, dedicarse al arte porque él sentía que era una misión espiritual. Y hoy en día es una inspiración para millones de artistas. Y luego esta revolución sigue avanzando y avanzando hasta Pablo Picasso, en donde él, simplemente basado en sus experiencias cotidianas, prácticamente crea el arte moderno con el cubismo. Entonces, gracias a todos esos artistas que rompieron los paradigmas, que salieron de los esquemas, es que hoy en día, pues, todos los niños y quienes quieren aprender a dibujar pueden dibujar simplemente lo que quieran, ¿bien? Entrar en internet, ver un video, bueno, así se dibuja esto, y dibujar, no sé, a Dragon Ball, o dibujar algo de su superhéroe favorito, lo que sea. Si las academias siguieran siendo como lo eran antes, o si siguiéramos en ese tipo de paradigmas, o si la educación artística no cambia, seguiríamos tal cual, pintando como lo hacían antes, que te digan, estos son los temas que tienes que dibujar, y los artistas no serían libres. Pero es que la libertad del ser es lo más valioso incluso que un precio que tú le puedas poner a una obra de arte. Bueno, gracias por esta clase, una clase magistral para todos los que acaban de escuchar esto. Realmente creo que a muchos les cayó la noche, o sea, entendieron todo un proceso resumido en muy pocos minutos de cómo justamente funciona este sistema de esta estructura que llamamos Matrix y cómo realmente el que quiere salirse de allí tiene que verdaderamente decidirlo internamente y poner en una balanza, ok, voy a vender mi alma al sistema, voy verdaderamente a brillar, hacer que mi espíritu luz brille en este planeta y mostrar mi arte. Esto ha ocurrido, yo siento que en general, Sí. en todas las artes, no solamente en la pintura, sino también en general, en la escritura, etcétera. Todo, de alguna forma, nuestra historia se ha ido mostrando a través de pues, la música, la pintura, la escritura y cualquier artista que quiera mostrarle al mundo cómo está percibiendo Sí. él la realidad. De alguna forma, el artista busca
eso. Ahora, fíjate, algo llamativo es que, y quizás esto le huele la tapa a muchas personas que están escuchando, pero en los mundos fuera de la Tierra, el arte es primordial y es primordial en la sociedad. ¿Por qué? Porque lo que se busca es justamente que las personas puedan expresarse libremente con todo el tiempo del mundo y puedan entonces manifestar justamente esa creatividad, manifestarla en el plano físico, en esa realidad. Entonces, todo esos sistemas, la estructura económica, política, social, todo está para que el artista pueda manifestarse. Es completamente al revés que lo que ocurre, digamos, aquí. Se le da un valor muy importante a la expresión Y, cultural, y yo artística. siento, Natacha, disculpa que te interrumpa, El, que como te decía, al principio estábamos conscientes de eso, porque los primeros seres humanos, su actividad más importante, además de cazar, era el arte. Y ellos sentían que así podían manifestar ciertas cosas. Y de hecho, bueno, me pasó con el ejemplo más claro es que yo quería ir al Salto Ángel y yo hice un dibujo mío frente al Salto Ángel y menos de un año después me estaba tomando una foto que era la copia del dibujo. Es decir, fue tal cual una manifestación. claro, y además dicen, y es así, una imagen vale más que 1000 palabras. Tú a través del arte, a través de un dibujo, puedes entregar toda una cantidad de información a través de códigos, porque ahí hay plasmados códigos a través de los colores, las formas, todo lo que está allí, que van a llegarle directamente al alma. Y es un idioma universal. Entonces es muy peligroso, definitivamente, que los artistas realmente brillaran o llegaran más de los que realmente llegan al éxito, porque nuevamente estás llegándole al inconsciente colectivo y estás reprogramando toda una cantidad de creencias y de creencias limitantes que han estado justamente implantadas en nuestro inconsciente a través de estas élites. Entonces, bueno, después de toda esta historia y de todo lo que nos has mencionado, yo quiero que Oscar ahorita nos cuente cómo entonces él fue, para mí, eh, yo sé que quizás a ti no te suene así, pero para mí es una canalización, es decir, Oscar tiene una necesidad de libertad, una necesidad de expresarse y una necesidad de entregarle al mundo, dentro de lo que sería su misión, una alternativa. Y Oscar, de alguna forma, para mí, canaliza desde su espíritu luz, su familia estelar, o lo que sea, como queramos verlo, canaliza eh, una academia, canaliza algo que justamente se va a crear desde cero para darle la oportunidad a toda una cantidad de niños, jóvenes y adultos que quieren expresarse y quieren estudiar, pero fuera de la Matrix. Cuéntame un poco cómo nace la Academia Olivares y qué ofrece para esos niños, jóvenes y adultos que de pronto nunca han estudiado arte, pero ahorita se les ocurre viendo este video y, oye, la verdad es que no suena tan difícil aprender a dibujar y expresar todo esto que llevo dentro y que nunca lo había podido hacer antes porque me daba miedo un instituto, una universidad, etcétera. Esto parece más sencillo. A ver, cuéntanos un poco de la Academia Olivares. Claro, por supuesto, por supuesto. Fíjate, primero, la historia de origen de la academia es muy interesante porque nace en medio de un apagón. Estábamos, bueno, acá en Venezuela, en Caracas, en los apagones nacionales no había luz. Y yo en ese momento me hice una pregunta que era, bueno, ¿qué estoy haciendo yo acá en Venezuela? ¿No? Me lo preguntaba no desde la frustración, sino realmente cuál es mi objetivo de estar acá. Y me recordé de un taller de dibujo que habíamos hecho unas semanas antes, en donde una niña nos decía
que el taller que le habíamos dado era la mejor experiencia educativa de su vida. Y ojo, eso por un lado te habla muy bien del taller de dibujo que le habíamos dado, pero por el otro te habla muy mal del sistema educativo actual. Estamos hablando de que es una niña que va todos los días al colegio y que posiblemente ha hecho eso desde que tiene uso de razón. Y 2 horas de un taller de dibujo fueron mejor experiencia educativa que todos los años que ella estuvo en ese colegio, ¿no? Entonces, basado en eso, sentí que realmente podíamos hacer algo importante por todos esos niños y no tan niños, porque ojo que hemos tenido estudiantes de hasta más de 80 años en la academia, ¿no? Y desde los 8 años. En ese momento, pues yo empiezo a diseñar lo que sería el plan de estudios que se iba a aprender en la academia y empiezo a reflexionar sobre todas las cosas que a mí no me habían gustado de la educación artística tradicional. Por eso, muy importante eso, cuando algo no nos gusta, a veces lo rechazamos y queremos olvidarlo. Y en las cosas que no nos gustan también hay oportunidades, oportunidades de crecimiento, oportunidades de marcar la diferencia. Entonces, basado en todas las cosas que no me gustaban, yo quería formar una educación artística diferente. Y ojo, que creamos la academia con la intención de que fuera online por internet mucho antes de la pandemia. Y en ese momento era complicado que la gente entendiera que se podía aprender a dibujar a través de internet. Hasta que, bueno, después pasó lo que pasó y, bueno, tuvimos que estar encerrados en casa. Pero en ese momento no teníamos ni idea de que eso iba a suceder, aunque, bueno, quizás estábamos adelantándonos a los hechos. Eh, Cuando creamos la academia, lo más importante era que cada artista pudiera sentir esa libertad en cada ejercicio. Entonces, por ejemplo, hay un ejercicio en donde el estudiante tiene que dibujar unos ojos. Entonces, primero ve la clase en video ya grabada conmigo de los ojos, que la ve a la hora que quiera. Es decir, si le provocó dibujar a las 2 de la mañana, pues puede ver la clase a las 2 de la mañana y ponerse con los ejercicios. Pero tú, como estudiante, no vas a dibujar los ojos que yo te estoy diciendo, sino que el ejercicio es que tú dibujes la mirada de una persona que tú ames o que a ti te inspire. De esa manera, mientras estás haciendo el ejercicio de dibujo, estás conectando con esa admiración, con esa inspiración. Entonces, todos son ejercicios creativos, es decir, desde la primera clase te invitamos al estudiante a dibujar un objeto que no exista en este plano. Si tienes que crear un objeto que no exista en este mundo terrenal, crear algo nuevo. Entonces, siempre le buscamos dar esa libertad al estudiante. Además que le damos la formación de cómo generar ingresos con el arte, que es algo, bueno, al menos acá muy importante para también ser cada vez más libre. Y estos 10 minutos que escucharon ahorita de historia del arte dentro de todo, que realmente es más la historia de la profesión del artista, también es parte de las clases de la academia, más extendido en, bueno, 2 horas, 1 hora y media. Entonces, de esa manera buscamos que los estudiantes pues puedan formarse junto con nosotros y que además tengan un acompañamiento permanente porque después de que hacen los ejercicios tienen un profesor que los está evaluando, tienen el acompañamiento conmigo por WhatsApp y buscamos siempre atenderlos en sus dudas. Hasta hay estudiantes que han estado a punto de ser estafados, que los iban a comprar sus obras y eran estafas, y gracias a la asesoría que le hemos dado, hemos podido detenerlos de eso. ¿Bien? Entonces realmente es algo, es una modalidad muy sencilla y en donde buscamos sí marcar una diferencia. Y mira, que han habido estudiantes que están en universidades de arte y nos dicen que se sienten mejor en la academia siendo online. Claro. Bueno, excelente. Mi hijo estuvo en varios cursos, él le encantó, realmente. Lo que pasa es que él es también músico, entonces, bueno, terminó yéndose hacia la música más que hacia el arte, aunque se le da muy bien y eventualmente espero que bueno, que se meta nuevamente. Eh, y me encantó la dinámica, realmente me pareció excelente, dado como conozco yo a mi hijo, me pareció perfecto para el tipo de personalidad justamente de muchos chamos que de pronto esas estructuras académicas tan, este, sabes, cuadriculadas no les funcionan y sencillamente se sienten incómodos y se Claro. frustran realmente. Eh, sí, totalmente. Entonces, bueno, ya digamos hemos hablado un poquito de todo este tema de la matriz, etcétera. Ahora, fíjate, me llamó mucho la atención como todo tu camino y te quería comentar un poco, y yo creo que para todos también,
Eh, ¿Conoces el cuento de cómo las ostras producen las Lo he perlas? escuchado, pero si no lo puedes recordar, mejor todavía. Ok, justamente eh, la ostra le entra un sucito, una arenita a su, ok, a la ostra le entra un sucito y esa incomodidad, eso que le incomoda mucho, lo empieza a envolver de alguna forma con sustancias y esa incomodidad termina siendo una perla. Entonces, cada uno de nosotros está en este camino en donde el sistema nos va a generar toda una cantidad de frustraciones, incomodidades, problemas, que si nosotros somos capaces de hacer como la ostra, vamos a Así es. generar una perla. Si nosotros no lo hacemos, pues sencillamente ese sucito nos vamos a apartar y no vamos a crear ninguna perla. Entonces yo quisiera que cada uno de ustedes que nos está escuchando en este momento se dé cuenta de en qué área de su vida usted, ustedes pueden, pues, a pesar de la incomodidad, generar su propia perla. Así como Oscar Olivares genera una perla que es, en este momento, la academia y su vida o lo que ha ido realizando. Entonces, eh, me gustaría que dieras un mensaje, Oscar, para esos niños, para los jóvenes, pero también para los padres que tienen miedo justamente de permitir que sus hijos se desarrollen artísticamente. Y aquí quisiera ya dar una opinión como madre también de 3 hijos y uno que es totalmente artista. Entonces, eso es lo que definitivamente se le da. Y es que sí, muchas veces los padres tenemos miedo de que ese niño no termine brillando o siendo exitoso en lo que hace y no pueda mantenerse económicamente hablando dentro del sistema porque la realidad es que sí necesitamos plata para vivir. ¿Okay? Eh, He comprendido que lo que uno hace, que a uno le gusta hacer, es lo que a final de cuentas en lo que vas a ser exitoso. Lo que sea que tú sientas esa pasión y en donde tú sientas que las horas pasan y tú no te das cuenta. Uno, de alguna forma, cuando está haciendo lo que uno le gusta, uno se envuelve en una especie de energía, que la podemos ver de cualquier color o lo que sea, y te lleva a vivir en un no tiempo. Cuando tú estás en el no tiempo, como un artista, por ejemplo, o como un escritor, o como un lo que sea que tú estés haciendo, como un médico. Yo estoy segura que un médico cuando está operando no siente Sí, que pasaron 6 horas, porque es su sí. pasión. Cuando un artista está creando una obra, no siente que pasaron X días creando la obra y probablemente se le olvida comer, inclusive. ¿Por qué? Porque sencillamente estás en otra dimensión. Y por otro lado, que lo que a todos nos debe haber ocurrido, nos encontramos a toda una cantidad de profesionales, ingenieros, médicos, abogados, arquitectos, manejando un taxi, porque sencillamente pasaron por la universidad, pero eso no era lo que realmente les apasionaba. Y terminaron eh, teniendo una profesión porque la estructura, la matrix, decía tienes que pasar por una universidad, tienes que tener una profesión, y al final de cuentas eso nunca fue realmente significativo en su vida y en su desarrollo económico. Entonces, eh, eh, yo realmente creo que eh, si uno hace lo que le gusta y uno le pone a eso perseverancia, disciplina, no es porque no solamente evidentemente es tener el talento, sino tener la disciplina para que ese talento
tú lo lleves, lo manifiestes, porque mucha creatividad, pero tienes que llevarlo a la fisicalidad, Sí. a manifestarlo. Entonces, ¿qué nos puede decir Oscar de su proceso interno, de cómo él justamente se dio cuenta de que si él hacía lo que le gustaba, con pasión, como dice aquí en el libro, de la pasión al éxito? ¿Qué hay entre esa pasión y ese éxito? ¿Cómo se produce cómo es ese intermedio para Oscar? Bueno, hay una palabra que ponen ahí que es disciplina y que es sumamente importante. Eh, Fíjate, han habido artistas muy grandes que, por ejemplo, el mismo Miguel Ángel que lo nombramos antes, sus padres no querían que él fuera artista, ¿no? Y él pudo haberle hecho caso a sus padres y detener su camino y no conoceríamos uno de los artistas más grandes en la historia de la humanidad. Yo estoy seguro que, así como él, hubo muchos niños que pudieron llegar a ser un nuevo Miguel Ángel, pero sencillamente no tenían el valor de ir en contra de lo que les decían sus padres. Entonces, el apoyo de la familia es importantísimo. Y en mi caso, creo que ese fue el motor principal, el apoyo de mi mamá, mis abuelos, mis tíos, que desde un primer momento ellos me hicieron sentir que veían cada dibujo como una obra de arte. Para mí eso era muy importante. Porque si bien yo empiezo mi carrera muy temprano, a los 14 años, yo cuando estaba por decidir, bueno, ¿qué voy a estudiar? Había tanta indecisión porque, claro, era como, bueno, ¿cómo me voy a dedicar al arte? Pensaba si estudiar arquitectura, algo que nada que ver, ¿no? Y es un proceso en donde tienes que identificar lo que te gusta y también lo que no te gusta, ¿no? Como lo que decías de la ostra y la perla. Es tan importante identificar lo que no nos gusta, lo que nos molesta. Eh, y siempre fue ese proceso ir yendo, transformándose a medida que se iban manifestando las situaciones. Y claro, al principio todo parecía muy cuesta arriba. Estás en un país incluso en crisis y quieres dedicarte al arte, ¿bien? Pero para mí siempre estuvo claro algo. Y es que no había ninguna otra cosa que yo amara tanto como dibujar. No había absolutamente nada que se comparara. Y a veces nosotros sentimos, bueno, yo escogí estudiar esto, yo escogí dedicarme a esto, pero yo no escogí sentir lo que siento cuando estoy dibujando. Lo que siento cuando estoy dibujando, cuando estoy creando un mural, cuando estoy creando una obra de arte, es una energía tal cual única. Es una energía de amor tan grande que quizás yo estoy dibujando y termino sonriendo solo. Bien, o sea, mientras estoy dibujando y voy viendo el resultado, sonrío. Y yo, por más que intente, yo no puedo sentir eso haciendo un ejercicio de matemática, yo no puedo sentir eso, qué sé yo, eh, haciendo cualquier otra cosa. No lo logro. ¿Bien? Entonces, eso es algo que yo no escogí, yo siento que es como un elemento, algo que viene en mi naturaleza. Y mucha gente me pregunta a veces en entrevistas, bueno, si no te dedicaras al arte, ¿a qué te dedicarías? Es que sería una persona totalmente diferente, porque yo siento que ahí está mi propósito en la tierra, ¿no? Y ojo, este tipo de propósitos, cuando uno tiene un don, ese don puede servirlo para la luz y para la oscuridad, ¿bien? Y es muy importante ser consciente de eso. Eh, en ese don, que es nuestra mayor expresión de lo que somos, podemos ir hacia la luz y hacia la oscuridad. Y así como te digo que he podido hacer muchas obras que me han tenido muy feliz, también he recibido propuestas para, bueno, hacer trabajos para personas en las que no he estado de acuerdo y he tenido que tomar el valor de rechazarlo, ¿bien? Pero a veces quizás cuando eres un artista que está empezando, que está buscando ingresos, para algunos artistas eso no es tan sencillo o tan fácil. Entonces, tomar conciencia de tu poder con el arte y de lo que puedes realmente llegar a representar con eso es también muy valioso y muy importante. Entender lo que yo sentía cuando dibujaba, para mí era más importante que entender si esto se iba a vender o no, o si yo iba a vivir de esto o no, o si a la gente le gustaba o no. Porque la gente podía amar mis dibujos, pero lo que yo sentía mientras estaba dibujando era lo que a mí me hacía sentir, quiero hacer esto toda la vida. Y ojo, quiero hacer esto toda la vida de maneras diferentes. Es decir, porque otra cosa que le pasa a muchos artistas
Y me atrevo a decir que ahí incluso también se manifiesta ese control. Es que hay muchos artistas que llegan a un punto en su carrera en donde llega un estilo, llegan a algo que le gusta a la gente y que vende y se pueden quedar ahí pegados para siempre. A mí me pasó, por ejemplo, Se a mí quedan me en pasó, esa zona de por confort. ejemplo, en el 2017, donde estaba dibujando sobre las protestas en Venezuela, que bueno, era un tema muy duro, pero que yo tenía que representar porque me tocaba, porque mis amigos también estaban ahí. Y después de eso, yo quería dibujar sobre otras cosas, pero había gente que no lo entendía y me decía, bueno, Oscar, pero ya no estás dibujando de esto y tal. Había gente que quería que yo realmente me quedara pegado en eso. Y realmente yo quería ir más allá. Yo quería trascender en mi arte el problema del país en el que estoy. Yo quería representar al ser humano, quería representar las posibilidades que tenemos. Y hay gente que quizás no quería entender eso. Entonces, se dice mucho que el artista se debe al público, pero si el público toda tu vida te está pidiendo que les cantes la misma canción que hiciste hace 40 años, no vas a crear nada nuevo y no vas a evolucionar. Entonces, es muy importante también ser conscientes de eso y siempre buscar innovar para ti, para los demás, tomar conciencia del mundo que te rodea, pero también tomar conciencia del mundo que hay dentro de ti. Totalmente, es decir, ser uno mismo, en lo que sea que uno haga, ser uno mismo. Y ese ser uno mismo Sí, tiene nuevamente que ver con el espíritu. Mi maestro de meditación siempre menciona que la esencia del espíritu está en el fluir. Y el espíritu primero realiza, luego siente y luego de último comprende. Y ese comprende puede ser 10 sí, años después de cuando siente. Es decir, no tiene por qué ser sí, en un mismo momento. Y el artista, justamente, en conexión con su espíritu, primero realiza, luego siente y eventualmente va a comprender qué fue lo que hizo, qué fue lo que plasmó en esa sí, obra de arte. Y eh, evidentemente todo artista, yo que soy también escritora, sé que pues ese momento en el que uno está creando, que uno está manifestándose allí, pues eso es lo que uno le queda, es eso, fluir, fluir. Eh, el ego, por el contrario, justamente lo que busca es el control, el control. Y el sistema está justamente enfocado en el control, en controlar y evitar que tú manifiestes justamente el cielo en la tierra a través de sí, tu arte. así es. Bueno, fíjate que me ha pasado muchas veces que estoy dibujando una obra y me llega algo que me dice, agrega esto o muévele esto. Y quizás en el momento tal cual no entiendo bien por qué, hasta que la obra está terminada, y a veces es después de publicarla, que entiendo, ah, mira, es que esto puede significar tal cosa. Exactamente. ¿Por qué? Porque nuevamente una imagen vale más que mil palabras y estás conectando a las personas con una energía a través del arte. Una persona preguntó por ahí que de quién era este libro. Bueno, este muchachito con lentecitos es Oscar, Sí, sí. igualito. Aquí está, el libro es de él, justamente, y lo recomiendo para sus hijos. De verdad que, como les digo, yo después de que me lo leí, lo he pasado a otros, a chamos, para que ellos lo lean y puedan inspirarse allí en esa historia, que es una historia real y además de un venezolano, joven. ¿Okay? Bueno, eh, actualmente, planeta Tierra, estamos viviendo una situación que eso es canalizar, compleja a todo nivel, a nivel energético, a nivel social, a nivel económico. En muchos países hay crisis, hay situaciones extrañas y de alguna forma cada uno de nosotros está buscando pues hacerse su camino. Eh, Muchas personas quizás no se dedican actualmente a el arte, a ser artistas.
Creo que perfectamente el arte puede complementar algo que otra profesión. Es decir, una persona puede ser abogado, puede ser médico, puede ser lo que sea, pero si dedica un tiempo de su día a la expresión artística de cualquier forma, va a conectar con sí mismo, con el sí mismo, y va a permitir bajar los niveles de estrés. Entonces, vamos a pasar, digamos, a un tema final que engloba a muchos más que ese artista como tú que se dedica a ser artista. A mí me encanta dibujar, pero no me puedo tildar de artista y no tengo el talento. O sea, yo soy palito people. Tú me pones a dibujar palito people, ¿ok? Puro, okay. No, no es que no es lo que más se me da, no es mi talento. Pero me gusta, me encanta. Y he comprendido que a través del dibujo, aunque no me salga muy bien, de alguna forma entro en una especie de meditación, en una conexión conmigo misma, elevo los niveles de serotonina, bajo los niveles de cortisol, y muchas veces nos olvidamos porque tenemos nuestro, iba a agarrar el aparatito, lo tengo aquí, iba a agarrar el celular, tenemos el aparatito celular que nos ocupa una buena parte del día y no nos damos cuenta cómo ese aparatico nos está generando más estrés. Toda Claro. el electromagnetismo y todo lo que genera la tecnología, ¿okay? De alguna forma nos afecta y no nos damos cuenta. Entonces, tomar un papel y dibujar lo que sea nos va a desconectar de toda esta situación y todas unas cantidades de crisis, etcétera, y va a permitir ese fluir del espíritu a través del arte. ¿Qué nos puedes comentar con respecto a esto? Como te digo, que engloba no un artista, sino a que todos tenemos un artista por dentro que podemos Sí. perfectamente expresar. Pues mira, lo primero es que yo he visto que a todos los niños les encanta dibujar. A todos les encanta dibujar. Y por algún motivo llegamos a una edad en la que ya no queremos dibujar más. Y principalmente es porque decimos, no, pero es que dibujo mal, no, pero es que me va a quedar feo, ¿no? Y yo muchas veces pregunto, bueno, ¿y si haces un dibujo y no te queda perfecto, cuál es el problema? O sea, ¿quién te está evaluando? ¿Quién te está juzgando? O sea, ¿qué es lo peor realmente que puede pasar? ¿Quién te va a criticar? ¿No? Entonces, si nos olvidamos un poco de eso, podemos ser más libres y poder conectar con esta parte de nosotros que si nos gustaba tanto cuando éramos niños, te aseguro que es porque hay algo ahí eh, muy interesante que ver, porque cuando somos niños no tenemos todos estos paradigmas que nos empezamos a llenar y que cuando somos niños estamos en la calle, nos provocó bailar y lo empezamos a hacer, o nos provocó dar un brinco y lo hicimos. Luego de grande empezamos a dejarnos llevar más por la vergüenza, a dejarnos llevar más por, bueno, el qué dirán y el qué dirán, ¿no? El qué dirán los demás. Entonces, sí es algo que recomiendo muchísimo porque nos conecta con una parte de nosotros que muchas veces tenemos reprimida. Y así como tenemos reprimida esa parte de dibujar, tenemos reprimidas muchas otras. Yo, por supuesto, puedo dar mi experiencia, que, bueno, a mí me encanta meditar, pero a veces dibujando he llegado a recibir mensajes que no alcanzo meditando, ¿no? Y solamente los consigo es cuando estoy dibujando en ese acto de agarrar el lápiz y juntarlo al papel. ¿Bien? Porque de hecho muchas veces con toda la tecnología que tenemos actualmente, el agarrar un lápiz y juntarlo a un papel, que parece algo tan sencillo, pero lo hemos dejado de hacer, ¿no? Entonces, yo creo que volver a esas cosas simples nos pueden conectar con partes de nosotros que están muy guardadas y que están a veces bloqueadas en nuestro interior. Totalmente.
una forma de reconectar con el niño interior es dibujando. Y es una terapia magnífica para nuevamente bajarle a los niveles tan altos de estrés que estamos viviendo actualmente. Entonces, para cerrar ya, que ya vamos a llegar a la hora del live, yo invito a todas esas personas eh, que una vez dibujaron cuando eran pequeños, que dejaron de hacerlo por X razón, a que se atrevan a nuevamente coger un lápiz, dibujar lo que sea que les provoque, agarrar los colores y mezclarlos como quieran, sin pensar en que, o Sin porque no va a haber expectativa. va a jugar, sin expectativas. Y eso va a permitir fluir un proceso de meditación, de desconexión con toda la Matrix y con todo esta que nos va a sanar. Yo siento que el arte sana y es una herramienta que quizás hemos olvidado muchos que de pronto no estamos todo el tiempo en el mundo del dibujo. O sea, el artista eh, o sea, no es exclusivo de las personas que tienen el talento, es lo que quiero decir, es cualquiera puede lograrlo. Y por supuesto que si quieres un empujoncito, bueno, te metes en la Academia Olivares y lo vas a hacer mejor si te pasas de palito people como una tacha a hacer un muñequito un poquito más bonito, una cosa mejor, porque evidentemente hay técnicas que pueden ayudarle a uno a que se vea mejor eso que estamos dibujando. Pero definitivamente expresar ese arte que todos llevamos dentro. Entonces un mensaje final, Oscar, eh, para todos los que nos están escuchando. Bueno, lo primero es tal cual. Pueden liberar mucho estrés dibujando, pero si van con expectativas y pensando que si les queda mal va a ser lo peor del mundo, pues se van a terminar estresando más. Entonces, por eso tenemos que soltar todas esas ideas que nos rodean, ¿bien? Simplemente pues recordar que al conectar con nuestros talentos, con aquello que nos hace más felices, estamos acercándonos a nuestro ser superior y a la mejor versión de cada uno de nosotros, que es la que finalmente puede crear ese mundo que soñamos y marcar una diferencia en el planeta Tierra. Bien, agradecerte a ti por el espacio, agradecerle a todas las personas que se conectaron, de verdad que ha sido una experiencia muy bonita. Espero que, bueno, al analizar la historia del arte y cómo ha evolucionado, podemos analizar también la historia de la humanidad y cómo hemos evolucionado como seres humanos. Les puedo decir a todos que estamos viviendo el mejor momento en la historia de la humanidad para el arte. ¿Por qué? Porque los artistas del pasado dependían de galerías, dependían de comerciantes para mostrar su talento, mientras que hoy en día, a través de Instagram, a través de Twitter, a través de cualquier red social, puedes mostrarle tu arte al mundo entero en un instante. Pero eso también yo creo, por lo menos es algo que yo siempre me pregunto, si lo que estoy dibujando hoy pudiera llegarle a todas las personas del planeta, del presente y del futuro, ¿qué mensaje les quisiera dar? Entonces yo creo que también debemos ser muy conscientes del enorme poder que tenemos en nuestras manos y bueno, utilizarlo para el bien. Y bueno, simplemente agradecerte a ti y bueno, a todos. Bueno, yo te agradezco a ti, te agradezco a todos los que se están conectando, de verdad, Oscar, un placer para mí haber conversado contigo. Gracias a Maribel, tu mamá, a quien realmente considero una amiga, compañera de camino, y bueno, siento que aquí vamos, poco a poco, cada uno ocupando su lugar, siendo uno mismo y colaborando a que pues todos nuestros talentos o lo que estamos haciendo sea alineado al bien. Definitivamente el artista, el músico, el artista, el escritor puede afectar de forma negativa a su entorno o puede afectarlo de forma positiva y armoniosa. Cada uno de nosotros en este momento está en un proceso de elección y de coherencia
entre lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno es y cómo eso lo va a mostrar al mundo. Cada quien de acuerdo a lo que sea que haga en este momento. Y sí estamos en un momento cósmico planetario de lo que se llama separación de la paja del trigo. Estamos viviendo los últimos años de un ciclo y el comienzo de un nuevo ciclo cósmico para el planeta. Y es en esta vida, que es nuestra última vida realmente dentro de este sistema de matriz de control, en donde estamos haciendo nuestra decisión final de a qué vamos a servir. Vamos a servir a la vida, al amor, al bien, a la armonía, o por el contrario, vamos a vender nuestra alma al sistema y vamos a servirlo. Entonces, cada uno de los que nos está escuchando haga esa reflexión y dése cuenta de que de aquí no nos vamos a llevar, sino únicamente lo que hayamos crecido en virtudes del alma. Lo demás se va a quedar, no nos llevamos absolutamente nada. Así que lo que verdaderamente vale en esta vida es lo que hiciste en coherencia con tu esencia, que es el amor incondicional, porque somos fractales de la fuente primera que todo lo es. Lo que no sea de esa manera, sencillamente no va a trascender, no va a llevar a nada. Así que gracias, Oscar, gracias a todos los que se conectaron. Espero que multipliquen esta información, compártanlo con sus hijos, con tus seres queridos, para que ellos también pues tomen esas decisiones que es importante tomar en este momento. Gracias, Oscar. Gracias a todos y buenas noches. Gracias a todos. Chao, chao.